Excelente día para todos. Una vez más estamos acá reunidos en torno a la palabra de Dios, esperando que Dios nos haga el favor, la gracia, la misericordia y nos muestre su amor, escribiendo en nuestro corazón el mensaje para este día. Siempre hemos dicho que el mensaje diario es como el maná. El pueblo de Israel todos los días recibía un alimento específico para el día, aunque era el mismo maná, no podía ser guardado para el día siguiente, excepto los fines de semana. Nosotros estamos hoy con un corazón abierto, esperando como libros abiertos que Dios escriba una vez más un capítulo en nuestra historia de salvación. Hoy es un día nuevo, hoy es un día donde tú puedes recibir el favor de Dios, la sanidad, la libertad, la liberación que tanto esperas. Así que todo depende de tu fe, todo depende de la forma en que tú abraces este llamamiento que Dios está haciendo cada día, cada mañana. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos en el libro de Isaías lo siguiente. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la tierra y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Con este texto bíblico, con este salmo, procedamos entonces a leer una parte del Evangelio de Marcos, que dice así, Marcos 7:20 en adelante. Y decía, está hablando de Jesús, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Y todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Bueno, como todos los días, pongámonos en la presencia de Dios, implorando su perdón y digamos todos así. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo nombre. Amén. Hoy voy a compartir con ustedes un tema muy interesante y muy actual desde el punto de vista de las reflexiones que necesita constantemente el hombre posmoderno. Todos nosotros vivimos en una sociedad que, estoy de acuerdo cuando algunos psicólogos dicen, vivimos en una sociedad enferma, así que hagamos este momento un momento de reflexión, descubriendo cómo para Dios la mayor enfermedad del alma y del espíritu es la soberbia. Y vamos a tocar el tema hoy de la soberbia como una arista de un tema general que me propongo tratar durante esta semana con ustedes, que se llama la autoestima. Todos nosotros, les decía hace un segundo que la naturaleza humana en este contexto de la posmodernidad tiene unos vacíos existenciales muy grandes. El hombre en esta época todo lo relativiza, no hay casi valores absolutos. El hombre por la tecnología y otros medios está cada vez más ensimismándose, adentrándose en sí mismo, metiéndose en una coraza
y viviendo una fantasía, viviendo una irrealidad, sobre todo desde el punto de vista de la virtualidad. Estamos todos los días construyendo, un mundo de ilusiones, un mundo idílico, un mundo donde nosotros somos un personaje creado por nosotros mismos. Vendemos una imagen a través de las redes sociales que no corresponde y tratamos de vivir una vida en lo real, en lo cotidiano, con escasas herramientas para ser auténticos. El medio nos presiona para hacer cosas que no debemos, para pensar como no debemos y para actuar como no debemos. Y este no debemos lo estoy anotando y lo estoy diciendo desde el punto de vista cristiano. Así que la autoestima versus el orgullo es el tema que hoy me propongo acercarme. Durante toda esta semana vamos a estar hablando un poquito más de esto. Recordemos que estas intervenciones son solamente de 30 minutos. Trato de hacerlas de 30 minutos, pero a veces no es tan fácil. Bueno, remontémonos entonces a la narración de la creación del hombre en el libro del Génesis. Dice el libro del Génesis que cuando Dios creó la naturaleza, el mundo que existe, y también creó al hombre, termina esta creación con una reflexión de Dios diciendo, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. El hombre fue creado por Dios, la naturaleza fue creada por Dios, y todo esto era bueno a los ojos de Dios en gran manera. Así que el hombre en su estado primigenio era un ser bueno. ¿Bueno en qué sentido? No conocía el mal. El hombre no fue hecho conociendo el mal. Y eso le propiciaba al hombre tener una semejanza moral con Dios. Si en el hombre no había malicia, si en él no había el conocimiento del mal, tenía una conducta moral aceptable a Dios y semejante a lo que Dios quería. Estaba el hombre entonces en el estándar de lo que Dios había concebido que fuera el hombre y para eso lo creó. Pero esto no significa que el hombre fuese santo y tampoco significa que el hombre fuese justo. Cuando el hombre fue creado inicialmente, no necesitaba de justicia porque no había en él maldad. Y como no conocía, como no había pasado por esta experiencia del mal, entonces no tenía forma de llamarse santo, porque la santificación implica un conocimiento del pecado y aborrecimiento del pecado y llevar una vida consagrada a Dios desde el ejercicio de la voluntad personal. Así que el hombre cuando fue creado no podía ejercer libremente no podía ejercer este tipo de consagración porque él vivía en él. O sea, si no tenía malicia, si no conocía lo malo, pues moralmente era una persona buena, todas sus actuaciones eran buenas, así que no tenía necesidad de haber sido justificado y mucho menos perdonado, que es la justificación es la consecuencia del perdón. Así que, como no había conocimiento del pecado, el hombre no podemos decir en el más estricto sentido de la palabra que era santo y mucho menos que era justo. No era justo, porque el hombre no había trabajado por el bienestar moral, de perfección moral y de armonía que había en la creación. Él simplemente era parte de la creación. Él no había puesto su granito de arena. Él no había construido ni ayudaba a construir ese tipo de bienestar espiritual. El hombre tenía entonces una semejanza moral con Dios, pero en ningún sentido era Dios. El hombre no era Dios. El hombre tenía una semejanza moral con Dios, una afinidad moral con Dios. No conocía el mal. Y eso hacía que el hombre pudiera expresar de una manera más expedita la imagen y la semejanza que Dios le dio.
de sí mismo, ¿no? Bueno, el tentador, Satán, sabía esto. Y entonces él sabía que toda criatura hecha por Dios con inteligencia necesariamente debía ser libre. Así que aunque el hombre no tuviera conciencia del mal, aunque en él no hubiera malicia, tenía la oportunidad de contradecir a Dios. Y eso de por sí ya era malo. O sea, el hombre no conocía la maldad, no conocía la malicia, pero sí la definición. Muchos de ustedes y yo podemos conocer la definición de lo que es un asesinato, de lo que es ser un asesino, pero no somos asesinos, aunque tenemos la libertad de serlo. Creo que más o menos ese es un ejemplo que puede ilustrar el estado de conciencia del hombre en el Edén. Dios tenía entonces un propósito con la existencia del hombre, basado en esa afinidad moral y en esa conducta ética que Dios le había dado para que pudiera interactuar con él. Desafortunadamente, desde la libertad del hombre, podía recibir, así como efectivamente sucedió, una sugerencia de hacer lo que a Dios no le parecía bien. Entonces Satanás le dijo en el capítulo 3 del libro del Génesis, a ver si de pronto tenemos un minuto de tiempo y lo voy a recordar para ustedes. Dice así: y la serpiente era más astuta, capítulo 3, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí inicia entonces la revelación de la naturaleza satánica. Siempre está diciendo lo opuesto a Dios. Tenga esto muy claro cada vez que usted va a visitar un brujo, cada vez que usted va a visitar un gurú, cada vez que usted intenta buscar soluciones, respuestas en los hijos de Satanás. Nunca van a decir la verdad. Ellos siempre van a decir lo que está opuesto a Dios. Lo van a decir de una manera agradable. Lo van a decir de tal manera que a usted le llame la atención y que usted crea en eso. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Eva en este evento. Satanás lo dijo de tal manera que a ella le causó curiosidad y quiso establecer esa verdad en ella. Aunque Satanás estaba hablando lo contrario a Dios, lo dice de tal manera que a usted le llama tanto la atención que lo quiere hacer suyo. Eso es lo que le pasa a usted cuando usted va a visitar un brujo o un hechicero o a este tipo de personas. Entonces Satanás le dijo a la mujer: eso es mentira, Dios es mentiroso. Él sabe que lo que sucede es que cuando ustedes conozcan el bien y el mal, ustedes van a ser iguales a Dios, van a ser como dioses. En la creación entonces todo era hermoso. La obra de Dios era hermosa, todo estaba en armonía, era perfecta. El hombre no había hecho nada para producir el bien que lo rodeaba. Él simplemente disfrutaba de la hermosura de la creación y disfrutaba sintiéndose parte de la creación. Y debió haber encontrado el gozo supremo de su existencia sirviendo a Dios como mayordomo de la creación. El problema nuestro muchas veces es que nosotros no encontramos gozo en el servicio a Dios. Y no podemos encontrar ese gozo en el servicio a Dios porque tenemos nuestra mente contaminada con la conciencia del mal. Esa conciencia del mal que nos orienta, que nos hace, que nos conduce a recibir, a escuchar la palabra de Satanás, que siempre es contraria a Dios, con tal nivel de agrado que queremos hacerla nuestra. Así que en su inocencia, en la inocencia del hombre no había orgullo. Cuando ya el hombre peca, entonces el hombre se pone orgulloso. El hombre
quiere ser como Dios. El pecado no fue tanto escuchar la sugerencia de Satanás, porque si usted y yo somos tentados por el maligno, eso en sí mismo no es un pecado. El maligno puede sugerirnos modelos de conducta, pero nosotros somos libres de aceptarlos o no. El pecado está cuando empezamos a considerar con cierto grado de atención la palabra contraria a Dios que proviene de Satanás. Recuerde que en el último devocional del viernes nosotros decíamos una frase que es bien importante que recordemos. Todo lo que cautiva tu corazón toma posesión de ti. Todo lo que llama tu atención toma posesión de ti. Así que si a ti te llama la atención cualquier propuesta, cualquier frase, cualquier filosofía o afirmación contraria a lo que Dios dice, entonces eso te esclaviza, porque eso va a cautivar tu corazón. Eso fue lo que le pasó a Eva. Ella miró, escuchó con atención lo que Satanás le estaba diciendo, cautivó su corazón y cayó. No hay otra cosa. ¿Y qué fue lo que cautivó su corazón? La ambición, el orgullo de ser más. No tenía su atención puesta en el servicio a Dios, en la grandeza de lo que Dios le había dado, la mayordomía sobre la creación. No había entendido el don de Dios en su vida. Y muchos de nosotros caemos en el mismo error de Eva cuando no valoramos adecuadamente el don que Dios nos ha dado. Aquel empleo humilde, aquella capacidad de inteligencia que Dios te dio para que desarrollaras una actividad económica, aquella forma en la que tú con esfuerzo has conseguido un lugar donde vivir, algunos enseres para tener comodidad dentro de tu casa y llevar todos los días el alimento a tu mesa. Algunos quizá han podido conseguir un poco más, han sido más disciplinados, han sido mejores administradores de esos recursos. Por alguna razón tienen algo más. Tú no eres menos que ellos ni más que ellos. Puedes tener el mismo acceso a ese nivel de posesiones. Nada te lo está impidiendo. Solo que tienes que tener un plan, tienes que tener una estrategia y tienes que ser sabio. Y esas cosas solamente vienen de Dios. Cuando tú estás asumiendo ese papel de mayordomo de lo que Dios te ha dado, hay una cosa que tiene que estar sucediendo en ti, y es que estás feliz y agradado o agradada de servir a Dios en el lugar donde Él te puso, con los recursos que Él te da y de la manera que Él espera que le sirvas. Eso fue lo que Eva no valoró en ese momento. Ella quería ser Dios. Quizá ella pensaba que, bueno, yo poder crear otro universo de estos, un universo paralelo donde yo sea Dios y no tenga que estar dependiendo de nadie, y por el contrario tenga otro Adán y otra Eva sirviéndome a mí como mayordomos de lo que yo cree, de lo que yo haga. Ese pecado se llama soberbia. Y vamos a leer lo que la Biblia nos dice de la soberbia en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 5. Dice lo siguiente, pero voy a leerlo desde el 1 para que tengamos un poco claro el contexto. En esta versión habla de orgullo, pero en la versión Reina Valera creo que es mucho más claro que habla de soberbia, ¿no? Diferentes versiones de la Biblia van a decir otras palabras, pero definitivamente es la soberbia, la altivez. Entonces dice desde el versículo 1, el capítulo 16, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Encomienda tus obras a Dios y tus propósitos se afianzarán. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propósito, aún el impío en el día del mal. Abominación al Señor es todo el que es altivo o soberbio de corazón, ciertamente no quedará sin castigo.
Dios aborrece al altivo de corazón. La palabra aborrecer la podemos traducir en términos de rechazo. Dios repudia todo altivo de corazón. El orgullo y la soberbia no eran parte de la conducta humana antes de pecar. Cuando Eva no valoró el don que Dios le había dado, tampoco pudo tener entonces muy claro de qué manera servir a Dios. Tú eres un ingeniero, un médico, un arquitecto. Tú necesitas valorar, amar ese don que Dios te dio y hacer de ese don que Dios te dio la forma, la manera de servir a Dios y sentirte feliz porque lo estás haciendo para Dios. Porque tú no eres dueño ni dueña de las cosas que tienes o posees o administras. Todo es de Dios. Y cuando yo sirvo a Dios en lo que Él me da y estoy haciendo la voluntad de Dios en lo poco o en lo mucho que Él me ponga a hacer, estoy feliz. Decía el viernes un ejemplo muy claro respecto a esto. Si a dos ángeles del cielo los envían a la tierra con diferentes misiones, el uno para ser el máximo líder y la máxima autoridad del reino más poderoso que haya en la tierra, y el otro ángel viene con la misión de barrer y mantener limpias las calles de ese reino. ¿Cuál de los dos ángeles estaría humillado y cuál de los dos ángeles estaría enaltecido? Desde la perspectiva humana, estaríamos orientados a pensar que Dios le dio mayor gloria al ángel que lo puso a gobernar sobre el imperio más grande de la tierra. Pero desde la perspectiva divina, no. Cada ángel es feliz, sin importar lo que tenga que hacer, está feliz cumpliendo la voluntad de Dios, porque en el ángel no hay orgullo, en el ángel no hay ambición. Esa es la condición de espíritu que Dios espera de usted y de mí. Valoremos lo que tenemos, valoremos lo que Dios nos ha dado, el don que Dios nos ha dado, para que no caigamos en la tentación de estar escuchando de Satanás afirmaciones contrarias a Dios y que las escuchemos con el deseo de hacerlas nuestras. El pecado de la soberbia y del orgullo es ampliamente repudiado en muchos versículos de la Escritura en el Antiguo Testamento. El error, cuando hablamos entonces en términos de autoestima, el error al abordar este tema de la autoestima es que este concepto de autoestima se ha venido vendiendo y manejando desde el punto de vista humanista en el mundo contemporáneo, con mucha mixtura, no tanto desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva de Satanás, a través de enunciados y postulados de la nueva era. La nueva era, entonces, en su argumento, en el fondo, trata de decirte que tú eres Dios, que todos somos dioses, que todos tenemos la esencia de Dios que opera dentro de nosotros, y eso nos da el derecho a pensar y manipular las circunstancias con nuestros pensamientos. La nueva era entonces te enseña que tú debes tener una buena relación con el dinero para que el dinero fluya. Este tipo de pensamiento humanista está muy claramente expresado en casi todas las obras de autoayuda de reconocidos escritores como tus zonas erróneas, y no estoy criticando eso, no estoy haciendo una crítica a la psicología, simplemente estoy diciendo que cuando estos pensamientos no están articulados con lo que Dios dice o en concordancia con lo que Dios dice, entonces no son palabra de Dios. Y cuando no son palabra de Dios, entonces viene de otro mundo, de otro lado. Así que la autoestima que se nos está enseñando a nosotros a través del pensamiento secular nos invita permanentemente a pensar bien de nosotros mismos. Desde esa perspectiva, el orgullo no es un pecado, sino que es necesario y es bueno.
se combate el conformismo. Tú debes tratar de superarte por tus propios medios, de hacer lo que sea necesario por tu propio esfuerzo para alcanzar niveles superiores dentro de la sociedad y mayores bienes que cuando los adquieres para nada provienen de Dios. Son tuyos porque tú los trabajaste y tú te esforzaste por ellos, no son un don de Dios. Todo este tipo de orientación que enfoca el concepto de la autoestima desde un punto de vista secular te aleja de tu relación con Dios. Así que el espíritu orgulloso se expresa en todo tipo de literatura. Hay un recorte de la revista Selecciones que quiero compartir con ustedes. Hablando de este tema, es simplemente una frase. Debemos estar orgullosos de nuestra propia imagen. Eso dice un autor de un artículo en una de las revistas de Selecciones. Un gran psicólogo, y entonces él está enseñando que usted debe ser orgulloso de su propia imagen. O sea, de ese ser imaginario que usted confeccionó en su mente, que es usted. Usted se ideó a usted mismo. Usted tiene una imagen de usted mismo. Usted no es la imagen de Dios. Usted debe ser orgulloso de usted mismo, de los valores, de los principios, de lo que usted ha hecho de usted mismo, no de lo que Dios ha hecho de su vida. Es una afirmación que borra tajantemente toda pretensión de concebirnos como criaturas hechas. Esto nos hace a nosotros sentir confiados, según el mundo, sentirnos libres y nos hace orgullosos de nosotros mismos. Ese concepto de libertad y ese concepto de confianza que este mundo te presenta es irreal. No obedece a tu génesis, a tu creación. No obedece al plan de Dios en tu vida. No obedece al propósito de Dios para ti. Y no obedece al proyecto divino que Dios ideó en su corazón antes de llamarte a la vida. Encontrar en nosotros no la palabra orgullo, sino la palabra gozo, con la ayuda del Espíritu Santo, es el reto para hoy. Pensemos en esto, en este día. Terminemos este devocional pidiéndole al Señor que hoy nos muestre la diferencia entre el orgullo, la altivez y el gozo de sentirnos sus hijos. El gozo de sentirnos felices y plenos de servirle con los dones que Él nos dio, con la provisión que Él nos dio y en el lugar en que Él nos puso. Seamos como el ángel que lo enviaron a barrer las calles de este gran imperio en la tierra. Él no tenía problemas de rivalidad ni estaba pensando que Dios lo menospreció. Él simplemente estaba gozoso porque no importa lo que Dios te ponga a hacer, es la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es el gozo de tu corazón y el mío. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, en este día dejamos escrito este mensaje en nuestro corazón y te pedimos que con la presencia de tu Espíritu Santo podamos descubrir cuánta altivez y cuánto orgullo hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayúdanos a reflexionar sobre aquellas concepciones humanistas y de este mundo que hemos adoptado y que hemos hecho regla de vida para superarnos y para alcanzar los objetivos que propone nuestra ambición y no tu voluntad. Tu voluntad, oh Dios, es que alcancemos la salvación. Tu voluntad es que algún día estemos contigo compartiendo la vida eterna.
Esa es tu voluntad y ese debe ser nuestro esfuerzo. Acerca de eso, tu palabra dice que busquemos primero el reino y la justicia que provienen de ti, lo demás será añadido. Lo añades tú, Señor, conforme a tu voluntad, no nosotros, conforme a la nuestra. Quita de nosotros la idea de ser añadidos, de ser añadidas algunas cosas en nuestra vida conforme a nuestra ambición, a nuestros ideales, que podamos encontrar el gozo de servirte en la humildad de nuestra existencia delante de ti. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Gracias a los que se han conectado conmigo. Saludo a mis amigos de Meet y también muchas gracias y mi corazón con ustedes y mis oraciones para todos aquellos en TikTok. Mañana 7 de la mañana, de nuevo en el devocional del día. Feliz día para todos. Muchas gracias.